si hacemos parte, si somos río, si cada vez que preguntamos qué es el río, cada vez que lo respondemos también cuál es la relación con el agua, acudimos a la vida misma. Primero, el río no está muerto. Y eso es un hecho, ¿no? Decir que el río está muerto es una generalidad. Que hay una deuda ecológica que tenemos, o sea, todas esas piedras que pasan, por ejemplo, en el punto del Charquito, pues tienen décadas y décadas y décadas de contaminación. Para descontaminar un río, pues además de las leyes que existen y que este río además tiene su propia sentencia, pues que ya viene de 2014, para descontaminar sus aguas, podemos hacer actos simbólicos que nos reúnan y podamos como también descontaminar un poco. Hola, bienvenidos al podcast Por las Ramas. Es un proyecto que busca visibilizar y articular procesos de cuidado del medio ambiente que se dan desde las iniciativas de la ciudadanía. Y en el capítulo de hoy queremos hablar del potencial que tiene el arte para ser vehículo, precisamente para fortalecer este tipo de procesos y también para lograr una buena articulación con la comunidad científica, con la comunidad académica y con otro tipo de entidades que pueden estar interesadas en el cuidado del medio ambiente. Para eso, hoy estamos con dos invitados muy chéveres que ya nos van a contar quiénes son. Se trata de integrantes de Entre Ríos, son Diego Piñeros y Laura Giraldo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Gracias. Bueno, que empecemos, cuéntenos un poco de su bagaje profesional, laboral, su experiencia de vida. ¿Quieres empezar, Laura? Gracias por la invitación. Hemos estado encontrándonos en varios espacios, entonces creo que va a ser chévere empezar a conectar más. Justo así nace como este encuentro y este proyecto que se volvió en Río Bogotá. Pero por contar un poquito de cómo llegamos a esto y también qué es Entre Ríos, veníamos cada uno, y por cada uno me refiero a Diego, que está acá con nosotros, a Lisa, Blackmore y Juliana, haciendo una investigación en el río Bogotá, en diferentes partes de la cuenca, y nos encontramos justo para entender también y atravesar como los proyectos que cada uno llevaban dando por una noción de río más amplia, que pudiera comunicar también aguas arriba con aguas abajo. Yo actualmente estoy haciendo una investigación en un programa que se llama River Commons, que tiene una pregunta por los ríos como bienes comunes, en una universidad en Holanda, en Wageningen. Y somos 17 investigadoras, cada una investiga un río en particular, con una pregunta sombrilla que es esta, que es cómo los ríos aparecen hoy también como sujetos de derechos, como territorios, y qué otros marcos pueden como proponerse para hacer investigación en ríos y qué disciplinas o qué conocimientos se pueden articular para esto. Entonces, pues así es como nos conocemos con Entre Ríos, hace 3 años ya, que armamos el proyecto de Río Bogotá, justo con la intención de unir Cuenca Alta, que es donde se centra el proyecto en el que estoy ahorita, con Cuenca Media, donde está Juliana trabajando en los humedales urbanos, y con Cuenca Media Baja, que es donde llevaba haciendo un trabajo Diego con los acueductos, ¿cierto? Con el acueducto del Charquito. Sí, señora. Bueno, ahí voy yo, me imagino. Yo soy Diego Piñeros García. Yo soy artista plástico, pues hago pues muchas cosas. Trabajo con plastilina, hago video, hago parte de un colectivo que se llama Calderón y Piñeros, que trabajamos mucho con tecnologías obsoletas y con la falsa idea de progreso que se hace como uno hace un discurso de nación partiendo como de esas mismas falsas ideas de progreso. Entonces, cuando llegamos a Entre Ríos, cuando yo llegué a Entre Ríos, por ejemplo, estábamos trabajando con una planta que ya está abandonada, que era la primera que le daba luz eléctrica a Bogotá, que se llama la planta del Charquito. Es el corregimiento número 2 del municipio de Soacha y que está ahí a pocos pasos del Salto del Tequendama. Y ahí tuvimos contacto con Lisa Blackmore, que pues es como la líder más o menos como de todo el grupo. Y también Juliana Steiner, que estaba trabajando con las zanjas y los camellones en la reserva Van der Hamen, en el humedal de la Conejera. Y cuando entonces ya llegamos, estábamos trabajando, coincidimos con Lisa,
ya era como el 2020 y estaba la coincidencia que todos estábamos trabajando con los ríos y ahí comenzó a haber como un adelanto, un proyecto en el 2020 era que se juntaba como la ciencia y el arte y trabajar con ríos. En ese momento estaba Emilio Chapela también, que es mexicano, Diego Chocano de Perú, y casi que todos articulados o apoyados por la Universidad de Essex de Reino Unido. Y entonces comenzamos a hacer, pero hubo la pandemia, estuvo cerrado y comenzamos a hacer reuniones por Zoom y pues para mí era muy nuevo, era muy chévere tener este encuentro entre ciencia y tecnología. Y había algún científico que hablaba que éramos muy parecidos los artistas con los científicos porque nos movíamos por una cuestión de fe realmente, que era como muy bonito pensar en eso y pensar que hay dos como tipos de conocimientos tan distantes pero teníamos tantos en común y se fue articulando y ya después como que fue desarrollándose, integrándonos, integrando varias iniciativas de la cuenca y ya nos enfocamos fue en el río Bogotá, pero cuando yo llegué estaba también trabajándose con el Usumacinta en México y el RIMAC en Lima y el Bogotá en Bogotá. Y bueno, yo siempre hablo como que lo hablaremos ahorita de lo que es Entre Ríos, pero es casi como que un multiverso, que pues en este momento hablamos del río Bogotá, pero realmente estamos hablando como de todos los ríos. Me gustaría como insistir un poquito en tu cómo llegaste, no cómo llegaste a Entre Ríos, sino como tu profesión, tal vez. Pues yo vengo de estudiar filosofía y geografía. Mi acercamiento a los ríos, pues cuando lo recuerdo de acá para atrás, está muy vinculado a vivir en Barranca Bermeja, a estar muy cerca al río Magdalena y a trabajar como en procesos pedagógicos, sobre todo con profes del Magdalena Medio, donde teníamos la pregunta de qué es importante enseñar en este territorio y el río siempre aparecía, el 100% de las veces. Ahí surge también el interés de seguir trabajando con ríos, pues desde la geografía, pero como desde la geografía ampliada, como desde las geografías también que definen los cuerpos de agua. Después de finalizar pues la tesis en ese momento, que estuvo muy cercana como a los procesos sociales que se articulan alrededor del río en el Magdalena Medio en específico, es que surge la posibilidad de seguir como vinculada a procesos de ríos. Entonces coincide como la convocatoria que abre River Commons, que tiene un proyecto hermano que se llama Riverhood, y que tienen esa pregunta que parece muy simple, pero que a la vez nos acompaña cada día y nos acompañará todos los días, que es ¿qué es un río? ¿No? Como partir de las definiciones, como todos los significados y todos los saberes que se tienen que articular o que invitamos también a articular y a componer para definir, no solo como desde las ciencias biológicas o la hidrología o la ecología o los ecosistemas que definen al río, sino quiénes otros entramos también al momento de decir que es un río. Entonces surge como esta intención de profundizar, digamos, en estas líneas a través de casi 17 ríos a lo largo del mundo, y pues donde llevamos cada uno haciendo un trabajo de campo ya de 2 años, porque estamos ya en el 3er año, y donde volvemos a encontrar el siguiente año ya a proponer metodologías y como perspectivas también para investigar ríos después de haber abonado como un trabajo de campo muy vinculado a organizaciones sociales o ambientales de cada país. Y ahí es un poco también como llegó a Entre Ríos, porque la intención siempre ha sido que el conocimiento no esté pues encapsulado en la academia, sino que pueda tener conexiones ya sea con política pública, educación ambiental, y otros diálogos que en este caso con Entre Ríos pues se amplifican a través del arte y se amplifican a través de el esfuerzo curatorial también de hacer diálogos como entre actores diversos. Entonces tuvimos mucha sintonía pues con Lisa al inicio de poder pensar como estas culturas hidrocomunes también, que es lo que sustenta el trabajo con Entre Ríos, y de poder pensar este río Bogotá, que teníamos ya diferentes perspectivas de la cuenca, que sabíamos que está, y pues lo sabemos varios o muchos de los que vivimos en la sabana o alrededores,
que pues es un río que está muy marcado por historias de su muerte, ¿no? Y de su enfermedad, que sabemos que está muy contaminado, pero que con una pregunta por la vida misma, digamos, y por la definición del río podíamos ampliar lo que pues el río estaba significando en su día a día. Entonces un poco ahí nos conectamos con una pregunta también de la memoria, porque también recuerdo mucho pues mi llegada al Charquito, como a conocer más el Charquito también fue mucho a través de procesos de memoria y de cómo hay generaciones ahorita que hicieron parte de los primeros que forjaron el acueducto en su momento, que también hacían parte de los que construyeron la planta, y siempre con igual acercándonos al trabajo de Juliana, como de cómo la memoria podía activar también nuevos imaginarios o imaginarios necesarios para insistir en la vida del río. Entonces por ahí creo que tenemos pues todos los puentes como entre los dos proyectos que nos vinculan. Listo, pues ahí poco a poco se van a ir desarrollando estos temas que acabas de tocar. Expliquémosle a nuestros oyentes qué es Entre Ríos. Es muy lindo porque justo pues en conversaciones previas hablábamos de que cada uno tiene una forma también de definir qué es Entre Ríos, que pues se marca mucho por esa forma como llegamos, pero en sí pues más que un colectivo o más que seamos un grupo definido, es más como una plataforma donde nos encontramos varios, desde el arte, desde la investigación artística, desde la investigación científica, las ciencias sociales, desde diferentes trayectorias, y lo que tenemos en común es eso, los ríos, los cuerpos de agua, y la forma como los ríos también se vuelven puentes, y por eso también Entre Ríos, que van más allá de las geografías físicas, digamos, de la conectividad del agua más inmediata, sino que tienen la posibilidad de como mandar mensajes y viajar también entre mundos a través de la forma como podemos promover estas otras culturas del agua tan necesarias hoy en día. Entonces, pues Entre Ríos termina siendo eso, como un lugar de encuentro, como una propuesta también curatorial, una propuesta metodológica, una propuesta muy basada en la posibilidad de encontrarse justo entre saberes, entre disciplinas. Digamos, yo no vengo del mundo del arte, pero para mí ha sido eso, como una forma de ampliar los diálogos también y de entender que los ríos se definen eso, desde muchos sentidos y desde muchos lugares. Pero ya en concreto, Entre Ríos es... Sí aloja muchos proyectos que están en Latinoamérica, la mayoría. Diego mencionó México, Lima, pues Perú. En Colombia también hay varios proyectos que se han adelantado en colaboración con Entre Ríos y otros investigadores, como el proyecto de Corpus Páramo con Eulalia, el proyecto que fundó Entre Ríos, que fue más hacia Santander, hacia el páramo de Santurbán. Y es eso, una plataforma donde confluimos varios proyectos, donde ya sea de forma digital o ya sea de forma de investigación participativa, que lo hacemos ya mediante trabajo de campo, nos encontramos entre ríos y entre cuencas. Es eso, yo siempre también lo defino de otro modo, y es como que es como un multiverso, es como un punto de encuentro, un punto de contacto, donde podemos tocar temas que nos cautivan o que nos, no sé, como que nos toca varios tipos de sentimientos, que en este caso son como los cuerpos de agua. Y en ese punto de contacto que es Entre Ríos nos encontramos un montón de conocimientos que no todos son académicos, que es lo chévere, porque como que se tratan en una horizontalidad cualquier tipo de inquietud y todos las empezamos a explorar desde la ciencia o el arte o la comida o solamente el desplazamiento, recorrer los ríos, caminarlos, andarlos, o no sé, desde el tejido que hacen en la vereda del Charquito. Es como de algún modo una excusa para aproximarnos a algo que nos conmueve, y es como el agua. De ahí yo creo que ha tenido como tanta acogida de repente, como cuando empezábamos la otra, estábamos hablando que empezábamos a recorrer todo el río Bogotá y éramos 4 gatos en una van ahí como
conociéndonos y tal. Y siempre como que hay gente que también se hubiera montado en la misma van y que en este momento vamos como en el mismo bus porque ya es como tanta gente que se va creciendo. Pero todas las personas tienen una relación completamente distinta con los ríos, con diferentes ríos o con diferentes cuerpos de agua. Vienen de diferentes áreas del conocimiento, con diferentes conocimientos, porque le aprendemos como absolutamente a todo el mundo. Y pues me imagino que uno le compartirá un conocimiento a otras personas. Entonces yo creo que es como una excusa muy bonita para tocar temas del agua y que nos sensibilizan o que nos conmueven de diferentes formas. Entonces es como siempre termina siendo, y pues de ahí que terminamos siempre en convites o sentados en una mesa compartiendo un alimento espiritual que más o menos viene siendo el agua. Y es esa excusa que nos ayuda, nos permite compartir y vivir los cuerpos de agua, básicamente el agua. Bueno, hablemos ahora de todo esto que han mencionado, tratemos de llevarlo a un ejemplo de uno de esos proyectos que se han hecho. Hay un proyecto reciente que se llama ¿Cómo cuidar un río? Cuéntenme eso. Pues justo cuando decidimos emprender como el recorrido por el río Bogotá, que ese fue el primer paso, digamos, que decidimos hacer entre los cuatro, fue recorrerlo desde pues, lo que se considera el nacimiento o región del nacimiento del río Bogotá en Villapinzón, en el páramo de Guachaneque, hasta el Salto del Tequendama en un principio. Entonces estuvimos recorriendo varios municipios de la cuenca alta y media y teníamos siempre esa pregunta que nos guiaba, los encuentros, las conversaciones, los recorridos que hacíamos, que era cómo cuidar un río. En ese momento se estaba más bien formulando, pero la pregunta sí era por las acciones de cuidado que estaban en una escala muy cotidiana, muy diaria, y que si no era recorriendo el río era muy difícil verlas, ¿no? Incluso teníamos a veces problemas con el mapa mismo de Maps, porque pues si uno sigue la ruta literal del río, a veces o uno espera ver el río y no está, o al revés, o está el río y no aparece en el mapa. Entonces sí decíamos mucho, como insistíamos en la necesidad de recorrerlo de diversas maneras, entonces pues caminándolo, recorriéndolo pues a través de, pues en carro, también lo navegamos y en esas diversas formas pues íbamos conociendo y nos íbamos acercando más a acciones que pues parten de una intención muy a veces familiar, a veces personal, a veces parte de un proyecto, de una asociación, de una organización, de un acueducto también, que tenían el río como eje y nos fuimos viendo eso, fue conociendo que el río era eje, pues además de en teoría que sabemos que es parte pues de la historia de la sabana y de Bogotá, que en el día a día estaba interactuando y las personas estaban interactuando constantemente con su cuidado. Entonces, realmente fue así que empezó como esta intención. Después de hasta llegar al Salto del Tequendama, que estuvimos recorriendo sobre todo Villapinzón, Suezcas, Esquilé, la reserva Tomás Van der Hamen, en el humedal La Conejera, el humedal El Charquito y el Salto del Tequendama, fue que nos surgió la pregunta por cómo hacer para que hablemos más o qué podría pasar si estas acciones cotidianas y si entre estos guardianes del río y si entre estos cuidadores del río nos encontramos, como cuál es la conversación que va a surgir de ahí. Entonces ahí acudimos de nuevo como a la curaduría como un esfuerzo de unir puentes, casi de crear puentes de comunicación y nos encontramos frente al Salto del Tequendama el 26 de abril del año pasado, del 2023, pusimos la mesa como una intención también de recorrer el río a través de los alimentos. Con Cristina Consuegra y Carlos Alfonso recorrimos de nuevo las huertas que estaban sembrando alimentos limpios cerca del río, en la ribera o como parte de la cuenca, que estaban devolviendo agua limpia también al río, que estaban diversificando la huerta pues a través de semillas nativas y de productos tradicionales, que seguían pues también transmitiendo generacionalmente las recetas, por ejemplo en la alta montaña de los tubérculos de altura, y así fuimos haciendo como una gran conversación del río a través de la comida y dijimos, ¿por qué no comer frente al río?
ahí frente al Salto del Tequendama. Entonces nos reunimos ahí los 16, pues más el equipo de Entre Ríos, y ahí es donde surge o como donde continúa la conversación de las diversas formas de cuidado del río. Ahí ya, digamos, en concreto, conocíamos más de fondo las experiencias, por ejemplo, de los acueductos veredales o comunitarios para hacer gestión del agua, pero también procesos de educación ambiental o educación comunitaria, educación popular ambiental. También proyectos que se organizan alrededor de la gobernanza del río, como es el caso de Suezca, de Manos a la Cuenca, que surge como un proceso también de vincular a los acueductos con los predios, las fincas, con la restauración ecológica, con la restauración de ribera, con fundaciones como la Fundación Alverde Vivo, que lleva haciendo restauración también del bosque ripario hace más de 30 años, con colectivos que tienen también más el énfasis en los humedales urbanos, ya entrando a Bogotá, el Charquito, y cuando ya estábamos todos sentados en la mesa, pues es que, digamos, quisimos profundizar en qué es esto de cómo cuidar un río. Entonces ahí surge la idea de hacer una publicación que hablara de eso y que pudiera hablar como de la diversidad de geografías que componen el río, y que, como decíamos al inicio, no solo se vinculan geográficamente, sino que es mediante estas acciones de cuidado también que hay como un universo de aprendizajes mutuos, y como la posibilidad de hablar y de encontrarse era lo que estaba posibilitando también ese diálogo más amplio. No sé, ¿tú qué piensas? No, completamente de acuerdo contigo, Laura, yo te sigo en todas. Y sí, también había una inquietud cuando empezamos el proyecto. Pues en todo el trabajo de archivo habíamos encontrado un par de imágenes que fueron claves, y era como por ejemplo los operarios de la planta del Charquito haciendo un picnic al lado del río Bogotá, y en el Charquito es como el punto más contaminado del río. Ya después en el Salto del Tequendama se oxigena un poco, pero pues en esa parte del Charquito, el Muña, es como súper contaminado. Entonces había, en el trabajo que hacíamos en investigación con Calderón y Piñeros, que hacemos mucho trabajo de archivo y tal, encontramos esas, y era muy bonito encontrar esa idea de piquete, porque después que recorríamos el río es muy difícil tener acceso al río porque está todo privatizado, está cerrado, y hay muy pocos puntos donde uno podía llegar al río. Entonces de algún modo pensábamos que era algo, eso mismo, generar un punto de encuentro, un punto de contacto, y qué mejor que haciéndolo como a través del alimento, que ya después en los documentales que hay, bueno, está la plataforma de Entre Ríos, entremenosrios.net, para que nos sigan en redes, en fin, y sigan todo el material que hay, porque el resultado todo se montó en esta plataforma donde se pueden consultar pues los documentales, las entrevistas, la publicación que se puede descargar gratuitamente. Y entonces ellos lo explican en uno de esos videos, que cuando uno pues come un alimento, pues no está solamente como comiendo ya, sino como que está consumiendo un territorio, el sol, el viento, la tierra, el aire. Entonces como que no es tan gratuito. En ese picnic era un convite, era un piquete de río, y todo el mundo traía algo de su parte del río. No nos concentrábamos, obviamente se reconoce como la parte pues que está contaminada, todo, pues lo que todo el mundo sabe, pero también nos enfocamos mucho en toda la vida que hay alrededor del río. Y lo poníamos en este plano, no era tanto ni de conocimiento, ni como obra artística, ni nada, sino más como una experiencia humana de vida. Como yo siempre pienso que el arte es como una necesidad sentida que debe compartirse, igual que la vida. Entonces era como un ejercicio humano de encontrarnos sin ningún tipo de pretensión, sino solamente de compartir alrededor del alimento y pensarnos como río. Y ahí fue que confluyó eso, y seguimos haciéndonos la pregunta, de hecho seguimos como recorriendo y seguimos conociendo más iniciativas, se siguen acercando muchas más iniciativas, y seguimos descubriendo muchos ríos más en el mismo río Bogotá que al comienzo no habíamos visto, y que es muy interesante conocerlos y cómo pensarnos. Yo creo que seguimos en el ejercicio de descifrarnos de cómo cuidar un río, que en esas estamos, yo creo. En otras palabras, ustedes como Entre Ríos, en este caso Lisa, Juliana, Laura y Diego, salen a recorrer el río. Se fueron a recorrer el río Bogotá, lo navegaron en van, caminando,
y en ese caminar, en ese andar, van encontrándose con organizaciones, con personas, con comunidades que también tienen un interés por el cuidado del río, que de hecho pues muchas veces son comunidades ribereñas, ¿no? Que están ahí al pie del río, mucho más articuladas como con lo que propone el río en cuanto a formas de vida. Y hacen eso, ¿no? Van generando conversación, van creando proyectos también. ¿Cómo en esta conversación que van construyendo ustedes aporta la investigación artística que mencionabas, ¿no? Los ejercicios creativos? O denos un ejemplo de esto. Como yo asistí al convite que se organizó en el Charquito, por ejemplo, y había como todo un ejercicio muy bonito que era alrededor de sentarse a comer juntos, pero había como un gran mantel con unas propuestas de detonantes de conversación, digamos. Sí, pues de pronto retomando parte de lo que fue la metodología también del año pasado, que inspiró después lo que fueron o lo que están siendo los convites, porque siguen activos, fue justo la pregunta que haces de la investigación artística, pero también vinculada pues a la investigación científica, digamos, y la posibilidad de hablar entre ciencia, arte y justo pues quienes habitamos en la cuenca, porque realmente pues estamos todos en la misma cuenca. Ese también es un principio de realidad, digamos. En Bogotá hacemos parte de la misma cuenca, desde Villapinzón pues hasta que desemboca en el Magdalena hacemos parte de esta misma red, que no es solo hídrica, sino que realmente justo en esos encuentros de conversación pues tendemos los puentes pues más hacia las posibilidades que da como estos viajes de las ideas que son más sociales. Y haciéndonos esta pregunta surge Pulsos del Río Bogotá, que también es un antecedente importante para lo que son hoy los convites, que es justo la posibilidad de abrir los diálogos y de entender al río entre la ciencia hidrológica, la ciencia hidrobiológica, los significados del río desde su calidad del agua intrínsecamente, los valores que definen en qué estado está el agua, y la investigación artística más ligada en ese caso, o pues en el caso que trabajamos con Fernando, a través de la fotografía. Entonces, y retomando luego del piquete, surge como la intención de volver a cada uno de estos lugares con la propuesta de medir los pulsos del río Bogotá. Entonces ahí pues la intención también de Luis Alejandro Camacho, que es el hidrólogo que ha trabajado también en colaboración con Entre Ríos, era desde el principio de proponer al río como en sus pulsos, justamente, ¿no? O sea, y eso hace parte también del principio vital de Entre Ríos, y es entender al río como un ser vivo. ¿Sí? No es un río como un recurso, o es un río como un hilo de agua que conecta los ecosistemas, no es solamente un río que es hábitat de especies acuáticas, sino que es un río que está vivo y que, como cualquier ser vivo, también se puede conocer a través como de sus latidos y de la forma como, digamos, da información sobre su estado vital. Entonces empezamos a medir los pulsos con Luis Alejandro y como poniendo en diálogo también los valores de la calidad del agua, veíamos que primero el río no está muerto, y eso es un hecho, ¿no? Como decir que el río está muerto es una generalidad. O sea, sí hay un gran tramo de su recorrido que no tiene vida bajo el agua, y claro que eso afecta también el ecosistema que lo rodea, pero recorriendo el río desde el nacimiento, incluso pues Luis Alejandro también, y eso hace parte de uno de los videos de Pulsos del Río Bogotá, pues afirma con una sorpresa también casi que pues muy conmovedora, que nunca había medido unas aguas tan limpias como las que midió en el páramo de Huachineque. Y eso de entrada nos da como un hilo de conversación también muy distinto, porque la entrada es el río vivo, la entrada es el río que es capaz también de regenerarse a sí mismo, que en la medida que se va conformando su cauce, pues pasa como por tantas acciones que nos incluyen a nosotros como humanos, que incluyen a los animales, a todos los seres que habitamos alrededor de la cuenca, que pasa por sus infraestructuras que posibilitan también su regeneración. Entonces, de ahí también pues surge la necesidad pues de ver qué significa eso como en otro lenguaje. Entonces, con Luis Alejandro pues nos hacíamos la pregunta
cómo visualizar también lo que es un parámetro de calidad del agua, o lo que significa el pH, o lo que significa la conductividad eléctrica, el oxígeno disuelto. Y Fernando Cruz, que es el fotógrafo también con quien hacíamos los talleres, pues propone visualizarlo a través de las aurografías, que justo son formas de hacer retratos del agua o del aura del río, y poder ver estos parámetros mediante una visualización pues que nos es más familiar, que es la fotografía. Entonces, pues ahí surge gran parte de la inspiración también que pues seguimos como cosechando este año, justo por la potencia que tiene, primero como a partir del río vivo, y también del río como que en su ciclo hidrológico no es puramente agua, sino que realmente hay un montón de otros factores donde nos incluimos a nosotros, donde está más cercano a un ciclo que es hidro y también social, pero que también incluye pues a todos los seres no humanos que hacemos parte de su transformación. Entonces por ahí pues se inspiró la metodología para después seguir encontrándonos pues en cada punto y encontrándonos también en la cuenca como tal. Sí, en lo personal también una de las enseñanzas grandes que me ha dejado el proyecto, y es pensar que el río Bogotá no solamente son los ribereños, no son como los del Charquito y tal, sino como pensar el río como en páramo, en bosque, o sea, todos somos río, y como que la gente, igual incluso en los talleres que estamos dando esta semana con Bibliored y eso, yo les preguntaba que qué río tenían cerca o qué cuerpo de agua, y es como ni idea, pero todos terminamos en el río Bogotá, todos desde el Arzobispo, el San Agustín, el San Francisco, el Fucha, el Don Juelito, el Salitre, cualquiera, todos terminamos allá, y en todas nuestras acciones que hacemos parte del río. Entonces hay veces que el río Bogotá siempre lo tienen como muy ajeno, está como muy al occidente, pero entender que todos hacemos parte del río es como, ha sido muy bonito, y es como algo, pues tal vez lo más importante, es que todos nos demos cuenta que nuestras acciones son el río y son el resto del agua, todos estamos conectados completamente. Entonces, nada, ese es como el afán, yo creo que también del proyecto, compartirlo, ese conocimiento de una manera pues bien amable, que es la comida, y en esas estamos, pero sí pensar como el río en un campo expandido, por ponerlo en términos así. Y en este proceso de Pulsos del Río con Fernando también, con Fernando Cruz, yo estuve en la exposición de Galería Sextante, y se exponen como unas telas, bueno, las aurografías que mencionabas. ¿Esto es un ejercicio colectivo? ¿Esto involucra como la comunidad que participa en el proceso? ¿Cómo es? Pues hicimos 6 talleres, uno en cada lugar de la cuenca, que pues en los que hemos mencionado. Partía de también una pregunta por la relación entre los habitantes de ese territorio y su interacción con el río, o sea, y con su calidad del agua, con su cantidad de agua. Entonces en cada punto hacíamos 2 mediciones de calidad del agua, casi que una antes geográficamente hablando de donde se situaba como esta intención de cuidado o esta acción de cuidado, y otra como un poco después. Por poner el ejemplo, en Suezca medimos antes, en el momento que el río entra a Suezca, luego pues ahí está toda la zona donde se trabaja desde las acciones comunitarias allá, del Silbido de la Montaña, de Manos a la Cuenca, del acueducto de Azoruc, que es la Asociación de Recicladores Unidos por Cundinamarca, y mediamos el río después de también qué pasa como una zona de reserva, justo para ver qué es lo que le estamos haciendo al río como acción de cuidado. Y siempre teníamos estos 2 valores, que junto con Luis Alejandro y Fernando pues hacíamos el balance entre todos, justo para entender pues qué significaban estos parámetros y qué nos estaban diciendo también sobre nuestra propia relación con el río. Y pues eso se hizo en los 6 puntos. Por ejemplo, en la Conejera también lo medimos justo en la quebrada de la Conejera, y también en el punto donde la Conejera se encuentra con el río Bogotá, y nos dábamos cuenta de eso, que justo
pues todo lo que se está haciendo en la reserva, pues Tomás Brende-Harmen, desde el proceso también de Zanjas y Camellones, desde el proceso del pedagógico de otros colegios en Suba que se han unido como a esta red de humedales y a la red conejera que se sitúa en la quebrada, pues mantiene a la quebrada en muy buen estado, porque además pues con buena calidad del agua pues hay más diversidad biológica y pues lo que digamos más interacciones pues que permiten una mejor salud del humedal. Entonces esto lo hicimos en los 6 puntos con las mismas acciones que hemos mencionado, pero yendo también como a conocerlas en su actividad, como en su actividad cotidiana. No hacíamos un evento especial, digamos, para hacer el taller, sino que era más conocer cuál era la cotidianidad de cómo nos organizamos alrededor del cuidado del río, que a veces es cada 8 días que se reúnen los colectivos, a veces es todos los días cuando es el cuidado, por ejemplo, de una huerta, que a veces es a través de las asambleas de los acueductos a los que también fuimos en Villapinzón. Y era como entender esos momentos donde nos encontramos y aprovecharlos para expandir la conversación con los pulsos del río. Hablando de Pulsos del Río y de ese mismo taller que se dio en Galería Sextante, que estaba Luis Alejandro Camacho, bueno, el primero define un poco desde su perspectiva científica a qué se refiere con los pulsos del río, y es como que esa capacidad que tiene el río o no esa capacidad, sino que efectivamente hay unos pulsos al hacer una medición de los parámetros de calidad del agua, incluso en el mismo punto. Si tú lo vas haciendo en distintas horas o en distintos días, pues te das cuenta que esos parámetros cambian incluso en ese punto, lo que significa que el río pues va cambiando a la medida que fluye el agua, ¿no? Y él después llevó a un tema que él pues hablaba con mucha ilusión y con mucha emoción, que es el río como sistema lótico. Entonces, pues primero definamos qué es eso, Diego. ¿Cómo definirías ese concepto del río como sistema lótico? Bueno, pues no soy un experto, pero siguiendo los conocimientos de Luis Alejandro, y hablaba que el sistema lótico lotus es como de que se limpia, y que los ríos hay unos ríos que tienen esa capacidad de poderse limpiar a ellos mismos. Y cuando hablaban de esos pulsos es que tiene unos momentos y que coincidían mucho con las actividades del ser humano. Entonces como que habían unos momentos de más actividad que son por la mañana, cuando todo el mundo se levanta, usa el baño y va al trabajo, al colegio, lo que sea. Y pues hay unos picos de contaminación como muy altos. Y por la noche, cuando toda la ciudad duerme, descansa, el río también descansa, porque ya como que no le están dándolo a eso. Como el río como que la naturaleza en su sabiduría, pues como que brinda esta posibilidad de que ellos puedan como limpiarse, pues son autosuficientes. Pero pues sí necesita mucho el ser humano, como que le eche una manito como para que él pueda descansar. Ahí fue que le dio el título completamente al video, porque hablaba de eso. No es como una constante, no es solo un comportamiento, no es como una cosa que está como en una medida, sino que siempre está cambiando y depende mucho de lo que haga el ser humano. Entonces, pues más o menos eso es lo que él trata de decir, ¿no? Sí, y un poco complementando, pues eso nos manda también un mensaje muy poderoso, ¿no? Como la capacidad de interactuar de otra forma con el río, porque justamente si el río en su cauce, que eso lo exploramos también en la publicación, que es muy bonito, y es ver cuánto se demora el río en tiempo, en las aguas del río, desde que nace hasta que llega a la desembocadura. Cuánto tarda el agua en pasar de un municipio a otro. A mí me impresionaba mucho, pues yo vivo en Suezca actualmente, saber que el río llevaba medio día de camino, por ejemplo. Entonces, en 12 horas, el río, desde que pues pasan todos los procesos para que la laguna esté llena de agua y todo el páramo también empiece a formar el cauce del río, hasta el lugar donde yo vivo pasa mediodía. Y así vamos sacando las cuentas de cuánto se demora el río en llegar al Magdalena, que en total son aproximadamente 20 días. Entonces eso, unido como a la capacidad de lavarse a sí mismo, pues nos mandaba el mensaje, y pues nos sigue mandando el mensaje de la como enorme posibilidad que hay también de descontaminarlo, como realmente soñar sus aguas limpias no es una ilusión. Y tampoco solo nos compete a quienes somos usuarios
del río como a nivel individual, sino que realmente los impactos que causan las descargas más grandes, que pues suelen coincidir con las empresas también más grandes, pues también digamos cómo hacer llegar la información o cómo hacer diálogos también más cercanos con estos actores, que es parte también del propósito de este año a través de los convites, porque no es ni justo ni suficiente que recaiga en acciones individuales la posibilidad de tener un río limpio. O sea, realmente debe ser un acuerdo y un pacto que nos involucre pues, a actores que estamos pues, en esa balanza de unas formas muy distintas. Pero en sí, pues los pulsos ligados como a estas temporalidades, pues nos da el chance, que es lo que insiste Luis Alejandro, de decir, pues en una siguiente generación, además de las plantas de tratamiento que también se están haciendo, pues es posible tener un río limpio, ¿no? Y también qué otras acciones serían necesarias, pues que no es solo el agua, sino pues los bosques y las rocas y todo pues lo que hace parte de un río de montaña en este caso. Sí, y él también explica también que hay una deuda ecológica que tenemos, o sea, todas esas piedras que pasan, por ejemplo, en el punto del Charquita, pues tienen décadas y décadas y décadas de contaminación, de metales pesados y eso, y de ahí a que desaparezcan, pues va a pasar no sé ni a cuántos, y que esa deuda, pues sí que tenemos como que compensarla de algún modo y en algún momento, y pues tiene que saldarse de algún modo toda esa deuda ecológica que se ha tenido por décadas. Sí, a pesar de esos estragos que va generando la contaminación, que van quedando a veces minerales pesados y zonas donde eso queda, el río tiene esa capacidad de ir limpiando sus aguas, ¿no? Que es lo que hablabas, que nos da un poco esa posibilidad de soñar con ríos limpios otra vez y vivos, que no es un río muerto. Y en el taller de Luis Alejandro Camacho, él también mencionaba algo que me llamó muchísimo la atención, pues que yo ignoraba, y es, él decía como si la ley en Colombia se cumpliera, o sea, la ley en Colombia propicia el cuidado de los ríos o exige el cuidado de los ríos, ¿no? Entonces que a nivel de legislación incluso nosotros ya deberíamos tener ríos limpios desde hace rato, si la ley estuviera... Si fuera eficaz, pues, si sí, fuera efectiva. Sí. No, hay otra cosa que de pronto para volver a eso de otra forma, pero que es importante también como traer siempre y que ha sido un aprendizaje del río Bogotá, pero pues realmente de cualquier como ecosistema anfibio, y es ir más allá siempre del hilo de agua, porque el río no solo se va a descontaminar si descontaminamos el agua que pasa por ese curso, o sea, realmente hay muchas posibilidades de como abonarle y muchas formas de nacer el río, que esa es otra de las constantes también de la publicación, que el río no solo nace en el páramo, no, el río no solo nace en el momento donde se forma la laguna, hay un montón de procesos que ya han pasado que hace que eso sea posible, ¿no? Y hay unos ríos que también vienen de la atmósfera, que posibilita que pues, se almacene el agua también en estos ecosistemas. Hay toda una red subterránea que está alimentando también el curso de los ríos. Hay también un montón de quebradas que en los mapeos que hemos hecho también en Villa Pinzón son necesarias para que el río esté limpio. Volviendo a Suezca, hay 2 embalses gigantes que le están también dando aguas al río, que es el Cisga, después Tominé, que también son aguas del río. Entonces son momentos donde el río pues recibe mucha vitalidad, y en Suezca también esa es la insistencia, el río está vivo. Acá no se puede afirmar de ninguna manera que el río está muerto, porque realmente está recibiendo aguas todo el tiempo de muy buena calidad, que están posibilitando que esté en buen estado. Entonces el río no solo es ese hilo, sino que realmente unido como a esta diversidad de ecosistemas, unido a las aguas subterráneas, a las aguas atmosféricas, unido a las quebradas, a las escorrentías, pues son un montón de acciones las que realmente están pasando pues entre los humanos, el suelo, la forma como cultivamos, la forma como estamos también construyendo, la forma como nos estamos alimentando, que tienen que ver con esa definición de un río limpio. Y eso también pues abre las posibilidades a pues sacar la descontaminación de una ley, ¿no? O sacar la descontaminación de una planta de tratamiento, porque pues plantas de tratamiento siempre es un trabajo complementario y pues es bueno que existan.
pero nosotros siempre insistimos, y muy en eco también de Fernando Vázquez, que tiene la Fundación Alverde Vivo en Suezca y en el Páramo, que pues es mucho más fácil dejar de contaminar a descontaminar un río. Como realmente si no dejamos de contaminar a todas las escalas, va a ser mucho más eficaz que la inversión que requieren pues estas plantas de tratamiento que a veces pues no tienen como tan en cuenta el impacto de los diferentes actores, o como no balancean tanto tampoco quienes impactan más la contaminación del río. Pero sacándolo de ahí, y es también parte de lo que dice Fernando, es pues realmente para que haya agua hay que tener bosque, ¿no? Y para que haya bosque en un lugar tan transformado, pues hay que sembrar árboles, y hay que sembrar, hay que entender cómo restaurar o cómo reparar o cómo hacer que vuelva a habitar el bosque pues en todo su curso, que pues es otra de las estrategias también para que el río viva. Entonces hemos ido como ampliando esos significados del río, que por estar tan encerrado, como decía Diego también ahorita, que casi no lo vemos porque pues sus vecinos suelen ser propiedad privada, literalmente de todas las escalas, pero propiedad privada, que nos es muy difícil verlo. Y por eso también la pregunta que nos ha acompañado este año de cómo volver al río, pues parte de una dificultad real y práctica de ir al río, ¿no? Como es uno dónde va si quiere ir al río Bogotá, es difícil acceder a él. Y la pregunta nos ha llevado a un poco identificar que hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Como no solo en la literalidad de los caminos que existen para llegar a él, sino que también lo podemos hacer a través de estos encuentros que traen al río a la mesa, ¿no? Como que realmente para descontaminar un río, pues además de las leyes que existen, y que este río además tiene su propia sentencia, pues que ya viene de 2014 para descontaminar sus aguas, podemos hacer actos simbólicos que nos reúnan y podamos como también descontaminar un poco nuestras cabezas, ¿no? Porque realmente también parte mucho de ahí, como de la forma como nos relacionamos nosotros con el agua. Sí, y ustedes como que procuran mucho esto, ¿no? Como estar generando conversación. Nuevamente vuelvo al convite, como sentarse en una mesa con un mantel donde hay unas preguntas, nos reunimos en grupos a responderlas, y entonces se crea una discusión, a cuestionar la relación que cada uno tiene como individuo con el río, ¿no? En su cotidianidad, y de cómo pensamos el río, porque claro, a veces es como el río está muerto, o mi noción personal era como efectivamente el río Bogotá, ya nada que hacer, una cosa ya. Y bueno, nos vamos dando cuenta a partir de conversar con comunidad científica, con comunidad artística, con las comunidades que cuidan los ríos, nos vamos dando cuenta de nuevas perspectivas, ¿no? Como que considero que ustedes van ayudando, aportan también a eso, a esa construcción de perspectivas, o esa posibilidad de otras maneras de relacionarnos con los ríos. No, básicamente la idea es como seguir compartiendo ese sentimiento. Entonces es como poner más sillas en la mesa para que sigamos dialogando, porque no partimos como de que alguien tenga el conocimiento absoluto, ni estamos parados de un púlpito de la moralidad ni de lo que debe ser, sino que estamos invitando siempre a más gente, porque el río cambia mucho. Cada metro, cada kilómetro cambia muchísimo. O sea, solamente en Soacha, hasta Soacha Urbano y el Charquito o el Salto del Tequendama, donde se oxigena, en pocos kilómetros cambia un montonón. O en Villapinzón, o sea, cuando nace a los 8 kilómetros, 7, 8 y tantos, ya cambia porque ya se está contaminando. Entonces, como que kilómetro por kilómetro hay una realidad completamente distinta, y lo que, pues sí, no estamos dando respuesta realmente, sino como generando más preguntas en todo momento, y como invitar más gente a que conozcan el río y que lo vayamos conociendo entre todos y que lo descifremos. Y básicamente es a que lo conozcamos y lo rodeemos. Básicamente es eso, como que nos juntemos alrededor. O sea, lo ideal sería que fuera una mesa de convite de todo el río y todo el mundo sentado contemplándolo. Que pues no, de pronto, ojalá, necesitamos patrocinadores, cosas de esas, pero esa es la idea. Básicamente es como seguir escuchando y escuchándonos, básicamente. Y escuchar al río, como que no ha habido una... Todo el mundo parte como de certezas, ¿no? Parte como de esa arrogancia o esa vanidad
de la sentencia, de que esto tiene que ser así, o voces expertas de qué es lo que se tiene que hacer a nivel técnico y tal, pero no se escucha muchas veces a las comunidades que están alrededor, o se ignoran iniciativas que están andando y no se articula. Entonces es como, y siempre tratamos de hablar tanto como con comunidades como con instituciones para que haya un diálogo, pero ponerlo en un plano horizontal, de que todos estemos sentados en la mesa en una acción tan cotidiana como es comer y hablar y escucharnos, básicamente. Yo quería mencionar, porque justo pues con este asunto de escuchar al río, pues surgen también muchas preguntas, ¿no? Como metodológicas, incluso, ¿no? Como realmente, ¿qué significa eso? O como dónde está el río, qué es lo que hay que escuchar, dónde está como esa voz del río, como quién la tiene, ¿no? O quién puede hablar por el río. Como que también hay un montón de preguntas hoy en día alrededor pues, de los ríos justo como sujeto de derechos que empiezan a poner la vida del río o de los ríos pues de frente, y la pregunta es entonces ahora cómo interactuar con un río, ¿no? Como básicamente si es un sujeto, si está vivo como nosotros, cómo creamos conversaciones con el río. Y a mí hay como una frase que justo decía un chico en el convite de los humedales, que ese convite lo hicimos en las huertas de Somos Uno en la ciudad de la Colsubsidio, justo en el humedal Tibagüey, es donde estábamos a 2 metros del río y no alcanzábamos a ver el río por el enorme jarillón que hay ahí, que él decía que pensar en el río y que el río era para él un camino para conocerse a sí mismo. Él decía el río como un camino para conocernos a nosotros mismos. Y creo que se vale mucho de eso también la necesidad de pensar otros marcos pues para acercarnos a la investigación en ríos, y es saber que pues si hacemos parte, si somos río, si cada vez que preguntamos qué es el río, cada vez que lo respondemos también cuál es la relación con el agua, acudimos a la vida misma, acudimos a nuestra vida, a la vida de nuestros animales, a la vida de nuestras huertas, pues en la medida que estamos respondiendo lo estamos también aportando como a esa voz, ¿no? Como que realmente el río no está fuera nuestro, sino que es cuando nos juntamos y cuando nos atravesamos por esta pregunta, que en este caso además pues está como en la mesa misma, que nos sabemos parte como del mismo territorio que es el río, no de una forma diferenciada, sino en ese ser ribereño también, como dice Paula, que en el Charquito, que nunca se había sentido como tan ribereña sino a través de estas conversaciones también con otros habitantes de la cuenca, como que hay un ser ribereño que se nos ha sido muy negado pues por estos procesos tan fuertes de lo que es hacer una ciudad como Bogotá. Pero que pues está ahí, ¿no? Y que cada vez que se abre una conversación, como el encuentro también con ustedes, pues con el proyecto que tienen, pues se da cuenta que estamos habitando y somos parte como del mismo territorio, ¿no? Tengo una pregunta que no sé si salga, pero no, nada. En los talleres de cómo cuidar un río a los que yo asistí, de Biblioret, fui a 2, al Tintal y a la Virgilio Barco. Siempre parte de la metodología es hacer unos ejercicios que invitan a pensarse el río como de una forma juguetona, ¿no? Como sobre, hablemosle al río, escribámosle al río, o agradezcámosle por algo, o pensemos en un sonido del río. Quería saber, porque nuestro proyecto también está muy ligado a lo sonoro, ¿cómo piensan o qué han pensado hacer o qué han hecho respecto al sonido del río? ¿Cómo nos relacionamos con el sonido del río? ¿O cómo suena un río para ustedes? ¿O porque cualquier cosa que tenga que ver con el sonido? El del sonido. No, tú con el taller, eso va más. Pues vinculándolo también a la pregunta de cómo investigar ríos, porque es que ahí se abre como un espectro muy grande. En el proyecto donde yo estoy actualmente tenemos como un grupo que nos pensamos en los ríos como un coro, como partir de que realmente no hay voces separadas, digamos, sino que lo que escuchamos cuando estamos en un río o cuando habitamos el río o cuando habitamos cualquier microcuenca, quebrada, lugar de un territorio con agua, que básicamente es gran parte, por lo menos, de este país, estamos escuchando como un sinfín de relaciones
que nos hablan de como la interconectividad también que se requiere para que los ríos sigan o los ríos estén libres o los ríos estén vivos. Y esto pues lo hemos traído también a los talleres con Biblored, justo que mencionas, con la intención de entonces entrar a qué es ese coro. Si hablamos del río como un coro, ¿cuáles son las voces también que están en ese coro? Y todo el tiempo las estamos escuchando, sino que la investigación sonora sí abre como ese portal que a veces no tenemos tan activado, porque tenemos de pronto más activado, no sé, el visual, la escritura, y nos conectan con unos mundos que, pues eso, justo, no vemos o no estamos como acostumbrados a identificar tan fácil, y que activando la escucha aparecen como un montón de universos que están siempre ahí. O los pajaritos que nos contaba Paula, que nunca cantan solos, sino que siempre están como informando una cantidad de relaciones que nos hablan de la salud de un cuerpo de agua. Y justo es activando la escucha que también escuchamos estas otras historias, pues ya a voz de las diferentes personas que están haciendo acciones de cuidado del río. Entonces, más que el sonido, que pues está ahí atravesado, es la escucha misma, ¿no? Y lo que hablábamos ahora de escucharnos incluso pues a nosotros mismos como cuerpos de agua y como otra escala de esta misma red, y que hace parte de las definiciones de lo que es un río. Entonces yo sí creo que pues la investigación sonora pasada por la palabra o pasada por la escucha, pasada por la posibilidad como de orquestar como que es todo esto que compone un río, pues nos informa, ¿no? Como nos da otra perspectiva también sobre todos los que habitamos en un lugar que a veces pues ponerse a grabar en solo un lugar específico ya es como entender que hay un montón de seres como cohabitando, lo que a veces no los vemos porque no tenemos la práctica. No sé, caminar con Paula una cosa es caminar con Paula, otras cosas es caminar sin Paula, ¿no? Como realmente cuando el pajareo, todo eso le abre a uno como la posibilidad de ver más en Zoom. No tenemos el hábito. Pero no tenemos el hábito. Y con la escucha a veces sí, a veces conocemos un montón de especies que ni siquiera sabemos pues como los nombres o no nos acercamos tanto a eso, pero pues por ahí va la intención de Biblored, que luego se conectó a que sabemos que el coro no solo se compone de sonidos, sino también de otras formas de acercarse al río, como a través del modelado en plastilina. Sí. Como Diego está haciendo ahorita. Sí, contanos eso. ¿Cómo es eso? Gracias por tu pregunta. No, pues básicamente es ese multiverso de Entre Ríos. O sea, también ahora ha sido muy bonito esta semana, que ha sido como el piloto de modelado de plastilina, porque estamos trabajando, pues la idea era trabajar muchas más especies de fauna, igual otra vez viendo lo que hay vivo en el río, no concentrándonos en el cliché que se está muerto, moribundo, tal, sino como que hacemos énfasis en toda la vida que hay alrededor, que hay un montonón. Y entonces la idea es empezar a hacer esos talleres que pues transcurrieron con total éxito en todo el sistema de bibliotecas del distrito, en Biblored, atrás de todo Bogotá. Y trabajamos con una especie que ya está extinta y pues otra que está en peligro de extinción, que es el pez capitán. Y ha sido muy bonito porque es otro tipo de población, en otro tipo de dinámica completamente distinta, que es el modelado de plastilina, y pues es un gancho muy chévere porque es otro tipo de público también, y sin un tipo de pretensión, pero sí se deja una pequeña semilla de que, por ejemplo, hay un pato que ya se extinguió, que se dejó de ver, y que hay otro que ya está en peligro de extinción. Entonces toda la reacción de los niños es como, ay no, ya se murió, y este está en peligro, no, hay que cuidarlo, tal. Entonces es una cosa muy sencilla, sin ningún tipo de pretensión, pero también siempre es buscando otros caminos, otras formas. Sí, es como multiversos, yo siempre lo digo, no es como Entre Ríos es esta cosa y es este camino, porque siempre está permeado por un montón de sentidos, de conocimientos, de dinámicas y de metodologías, que eso es lo chévere, que es indescifrable de algún modo, y quién sabe qué más cosas sigan. Por ejemplo, lo sonoro, cuando estábamos en el primer punto, en el charquito, ellos están, Paola Caucalí y la Escuela de Pensamiento Ambiental,
y para la paz del Charquito. Ellos ya tenían unos podcasts. Y en Villapinzón, Claudia, el Refugio Huacheneque, ellos tenían un espacio en la emisora Villapinzón y comenzaron a transmitir los podcasts en la emisora. Entonces ya había una conexión de Villapinzón al Charquito, que era una cosa espontánea y que iba surgiendo. Y era a través como el sonido, el chismo, la comunicación, el diálogo. Y de algún modo esa es la idea, crear varios puentes, pero como de todos los sentidos. Es como... que es lindo que sigan apareciendo y no sé cómo seguirán apareciendo, pero seguro habrán muchas más formas más. Y muy unido como a la pregunta justo por la pedagogía misma, ¿no? Como Entre Ríos sí tiene como una intención de crear estos espacios, pero también de entender o como de apostarle también a una pedagogía en el sentido de cómo nos podemos acercar o conocer más sobre los ríos. O sea, parte también de algo muy, muy genuino, muy básico y que empieza a informarse como de un montón de formas, pues eso, desde las ciencias, desde el arte, desde las mismas acciones que son muy, muy cotidianas, desde la posibilidad de intercambiar eso, por ejemplo, los productos sonoros que han hecho algunas de los colectivos, pero también prácticas de cultivo, de cuidado de la tierra, de formas de hacer huerta, aprendizajes de cómo hacer baños secos. También ha habido varios intercambios entre Cuenca Alta y Media, de qué es necesario para hacer un recorrido, por ejemplo, si se quiere hacer un proyecto ecoturístico. Como que ha habido también ya unos intercambios que amplían como esa pedagogía interna del grupo, como de la red, porque el río al fin de cuentas termina siendo eso, como una red, y se define en la medida que esa red está activa, como más allá de los puntos que une, realmente es los intercambios y las conexiones que se siguen como manteniendo, ¿no? Y que se siguen ampliando. Y este año muy fuertemente con Bogotá, porque el año pasado, por ejemplo, que no estuvimos tanto en Bogotá, hicimos como de humedal a humedal. Abrir el capítulo Bogotá pues ha sido una cosa alucinante, porque la cantidad de cosas que suceden acá alrededor de los humedales, de los cerros, de las reservas como forma de conectividad también entre los cerros y el río, pues es también parte de lo que nos como motiva a hacer los convites, porque pasan muchísimas cosas, cada quien tiene sus canales también de comunicación, pero sí le vemos como mucho valor a esa red de aprendizaje mutua, ¿no? Como realmente en esas estamos. Entonces, con el ánimo de seguir aportando como a esa red. Bueno, ha sido una conversación muy interesante. Muchas gracias, Diego y Laura, por atender a nuestra invitación. Antes de terminar, quisiera preguntarles qué se viene para Entre Ríos y dónde podemos conocer mejor lo que ustedes hacen. Bueno, pues fruto también del año pasado, con la pregunta de cómo cuidar un río, hicimos la primera publicación de este proceso, que Diego la tiene acá. Justo como de este trabajo colaborativo, pues a varias manos, compusimos 6 afiches alrededor de la pregunta de cómo cuidar un río. Entonces esta publicación termina siendo como una invitación a navegar las aguas del río Bogotá desde que nace hasta el Salto del Tequendama. Cada afiche, hay 6 capítulos: Villapinzón, Suezcas, Esquilé, la Reserva Tomás Van der Hamen, Humedal La Conejera, el Charquito y Salto del Tequendama. Y la idea es casi que como una expresión también del territorio, como un ejercicio de mapeo, como un ejercicio de dibujo, explorar las diferentes acciones que se llevan haciendo en la cuenca. Entonces, esta se puede descargar de forma digital, está en la página web de Entre Ríos, donde también están los videos que hicimos del piquete, de Pulsos del Río Bogotá, y de las recetas también, y de toda la elaboración que hubo para que los alimentos estuvieran en esa mesa el día que nos reunimos en el Salto del Tequendama. Ahí también se puede pues descargar la publicación. Este año también estamos alrededor de la pregunta de cómo volver al río a través de los convites, y justo pues siempre con la comida y con los alimentos en la mesa. Entonces estamos pensando que un recetario puede ser un vehículo también para contar las historias que hay alrededor de la cuenca y de la comida.
Este pues está en proceso de elaboración también a varias manos, pues para Entre Ríos también y para el proceso que hemos pensado. Los proyectos editoriales siempre están como a la mano de los procesos colaborativos, entonces son textos escritos pues a varias manos con muchas intenciones, que pues en este caso Carlos Alfonso y Cristina Consuegra estuvieron en los dibujos y en los textos, pero que pues queremos expandir también esas escrituras y esas formas de convocar los alimentos a través del río con las diferentes iniciativas que están en la cuenca. Entonces, la publicación que estamos haciendo este año pues estará disponible el siguiente año, ya a inicios, como un trabajo mucho más centrado en las formas de volver al río. ¿Cómo volver al río? Es la pregunta que pues nos ha guiado, más allá de lo físico, que también es importante, cómo podemos acercarnos a través de estas redes también que nos posibilitan encontrarnos. Entonces, pues en la página web están los videos, están también, anunciamos pues los talleres que hacemos con Bibliored, con otros aliados que pues han aparecido. Y ya, no sé qué más. Sí, no, los convites que siguen andando. Va a haber un último convite que va a ser el 23 de noviembre. Entre los que estuvimos haciendo fue también con todos los humedales, pues con varios actores de los humedales que se hizo, que fueron anfitriones nuestros. Somos uno en la ciudad de La Colsubsidio, en el humedal de Tibabuyes. El segundo fue en el Charquito, en Soacha. El tercero acabó de suceder en Suezca, en la vereda de Santa Rosa. Y sigue el último, que ya es como el contenedor de los tres, que ya es un gran convite. Y bueno, pues ya va a salir la publicación, los talleres que hacemos con Bibliored que han estado surgiendo. Y nada, pues un montón de actividad que hay como en Instagram, que para que sigan Entre Ríos, Ríos. Síganos en redes. Y yo creo que ya, ahí está. Pues siguen apareciendo muchas cosas como paralelas y colaboraciones como esta. Entonces, pues nada, invitados a que sigan rodeando al río, conociéndolo y seguir dialogando alrededor del agua. Pueden seguir a Entre Ríos en la página web entrerios.net. Muchas gracias, Laura, muchas gracias, Diego, por acompañarnos. Esto fue un capítulo más de Por las Ramas. Chao. Muchas gracias. Gracias.